Es un tema que se debe de tocar, se debe de hablar, porque cada vez suben y suben los números y las cifras de embarazos de adolescentes. Ya vimos la opinión de una ginecóloga, vamos ahora con una psicoterapeuta cognitiva conductual, Cintia Deibele, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué se dan? Yo sé que son muchas razones, pero ¿por qué los embarazos de adolescentes son tan comunes? Son tan comunes porque falta información. Algo que sucede es que los padres de alguna manera no comparten esta información con los hijos acerca de qué es el coito, qué es la sexualidad, cómo llevarlo a cabo de forma saludable, porque tienen miedo a motivarlos a que practiquen esta conducta. Sin embargo, lo que sucede es lo contrario. Al no informarlos y a no compartirles esta información, llevan a cabo esta conducta de todas maneras porque los adolescentes en esa etapa de la pubertad lo van a hacer naturalmente por su biología, ¿no? Entonces, no debemos de inhibir a los hijos sobre esta información, al contrario, debemos de compartirlo. Justo en este caso en especial, ellos decidieron vivir juntos y tienen el apoyo de los papás. Yo recuerdo a mis 12 años, a los 12 años somos incapaces de tomar decisiones, pero pues aquí con el consentimiento de los padres tampoco hay mucho que hacer. Están las dependencias están al pendiente de ellos, les están dando económicamente una ayuda, pero ¿qué pasará después? En realidad, un niño a los 12 años no tiene la capacidad de tomar decisiones por su propio discernimiento consciente saludable. En este caso, se practica o se está mostrando que ellos han tomado una decisión, pero en realidad es una decisión sin tener la madurez suficiente para afrontarla. Por eso, en este caso, están necesitando protección del Estado. No estamos para juzgar, pero sí estamos para informar y para evitar que suceda un embarazo. ¿Cómo lo podemos evitar, un embarazo de un adolescente? Porque definitivamente no estás preparada mental, físicamente, arruinas tu vida, te pierdes de muchas experiencias. Para cada etapa de la vida hay un momento para embarazarte, ¿no? Claro, en este caso lo más recomendable es que los padres puedan compartirles a los hijos información de seguridad y confianza de lo que significa la sexualidad, de qué es el coito. No deben de limitarse a compartir esa información por miedo, ¿no? Sin embargo, deben de compartirla para que estos niños de alguna manera tengan ese conocimiento a la hora de tomar una decisión sobre su práctica sexual. Y sobre todo, es muy importante que los papás tengan una relación de confianza con sus hijos, para que el niño, si tiene algún interés, si tiene alguna curiosidad, hable con los papás. Y eso es muy importante porque puede prevenir estas decisiones, ¿no?, que son tan complicadas como se están viendo en esta noticia. Yo creo que es un tema tabú, Anet, que a todos en algún momento a mí me va a tocar hablarlo y quieras o no, sí te da un poquito de penita o de vergüenza, pero hay que quitarla, porque si no se van a informar por otro lado y ahí empiezan los problemas, Cintia. Sí, por supuesto, quitar el tabú y empezar a tomarlo con naturalidad. La sexualidad es una práctica natural del ser humano y se debe tomar con seguridad, precaución y confianza. Vamos a enlazar con mi querido abogado César Catalán. ¿Cómo estás, César? Buen día. Muy buen día, Anet, ¿cómo estás? Muy bien, mira, me da mucho coraje este caso, como a muchísima gente, que de pronto, por estar en una pandemia, porque la abuelita de Thalía siempre estaba cuidada y muchos de nuestros adultos mayores tratamos de tenerlos en familia, pero de pronto deciden tenerla en un asilo para que esté alejada del COVID, para que no la vayan a infectar la gente que entra y sale de casa, y te dicen que está bien cuidada, y de pronto te encuentras con este caso. ¿Qué haces cuando eres un civil normal? Bueno, mira, efectivamente, la violencia en contra de los adultos mayores se puede manifestar tanto en casa como fuera de casa. Y en este caso, en esas casas de retiro en las cuales nosotros ponemos a nuestros queridos adultos mayores, a nuestros abuelitos, a nuestros familiares, para que cuiden de ellos y no reciben el cuidado requerido, nosotros podemos justamente denunciar el abuso en contra de la violación de los derechos de los adultos mayores, además de una falta de cuidado. Como cuando eres empleado o trabajador de servicios de salud, como son en esta parte los enfermeros y los cuidadores, hay un deber de cuidado y este deber de cuidado se tiene que seguir y se le tiene que proporcionar tanto las medicinas como la parte del cuidado personal y de higiene que tienen que tener todos nuestros adultos mayores.
En este caso en específico, la generación de este tipo de lesiones que sufre el cuerpo humano, como son lo que son conocidas como las escaras, se deben justamente a un tema de que no ha tenido el cuidado suficiente para que se le mueva y se le esté cambiando de posición, con independencia de que pueden llegar a salir de una manera natural. Pero una cosa es una pequeña lesión y otra cosa son las lesiones que justamente se están de alguna forma manifestando y que se han visto ya en redes sociales y en fotografías. Eso implica que el deber de cuidado no se ha cumplido, no en un momento, sino que ha sido reiterado y es una serie de conductas que son punibles directamente por la ley. Y en este caso, nosotros, ¿qué podemos hacer directamente cuando nos encontremos o nos enfrentemos a este problema? Ya sea porque no le dieron el medicamento incorrecto, o encontramos situaciones de este tipo que generan este tipo de lesiones, o alguna lesión infligida directamente, como puede ser un golpe, un maltrato, un pellizco, la privación de los alimentos directamente en contra de nuestros adultos mayores. Podemos y tenemos que acudir directamente al Ministerio Público y podemos recibir asesoría de manera gratuita también en lo que conocemos nosotros como en el INAPAM, que es el Instituto Nacional de Adultos Mayores, para las personas adultas mayores. Entonces podemos hablar por teléfono directamente, nos van a dar una orientación, y en caso de que el Ministerio Público no actúe de manera directa ante nuestra denuncia y ante las reclamaciones que hacemos, existen áreas, tanto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como en las comisiones estatales de derechos humanos o en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la cual nos pueden orientar, y es un caso de suma urgencia, porque hay que comprender en este sentido que los adultos mayores son personas que se encuentran catalogadas en la ley como personas vulnerables, porque no pueden ejercer de la misma manera que los adultos normales sus derechos, y entonces se encuentran limitados por la parte de movilidad, César, por la parte de perdón salud, que te interrumpa, pero por con... eso, porque se encuentran ellos en una situación en la que no se pueden defender, es de verdad lamentable y hay que cerrar este tipo de lugares. Esa violencia y ese descuido a la abuelita de Thalía, como a muchos ancianos de nuestro país, esos lugares no pueden seguir abiertos, porque esas llagas de ese tamaño y de esa magnitud, pues quiere decir que ni siquiera la volteaban durante mucho tiempo. O sea, no es que tuviera un afta en la boca. Sí, efectivamente, son acciones, como lo comentamos, que son reiteradas y son directamente punibles. Y aquí encontramos dos elementos, justamente contra las personas que tenían el cuidado directamente de la señora, así como de la supervisión, porque hay que recordar que en todos estos lugares, al momento en que se prestan cuidados y atenciones de carácter médico, existen los que directamente dan los cuidados y quienes supervisan esta situación. Entonces se encuentran omisiones, y hay que recordar que las lesiones no solamente son aquellas que se aplican directamente, sino también son lesiones, César, que pueden ser por causa de omisión. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, podríamos hablar mucho más de esto, pero hay que defender siempre a nuestros adultos mayores. Ellos merecen todo el respeto y todo el cariño del mundo, y sí hay una solución y sí debemos de alzar nuestra voz. Gracias por tus consejos.